Estás escuchando Ágora por Luz Radio 102.9. Seguimos en Ágora y me acompaña Javier de la Era. Hemos venido conversando sobre el relativismo y dejamos en el segmento anterior un asunto interesante que es el tema del relativismo lógico. Tú dices que hay ciertas verdades en el mundo que son objetivas, absolutas y que sencillamente no pueden ser cuestionadas, fundamentalmente las leyes de la lógica y de la matemática. Pero ha habido algunos filósofos que han dicho, pero incluso esas leyes solo tienen aplicabilidad particular y que hay pueblos que no las aceptan y que no podemos tratar de persuadir a esos pueblos de aceptar las nuestras porque ellos ya tienen las de ellos. Te planteo un caso muy famoso. El antropólogo Edward Evans Pritchard estudió los sistemas de brujería entre los Asandes, que era un pueblo africano, y él descubrió una incoherencia en el sistema de creencias en torno a la brujería que tenía este pueblo. Ellos creían que la brujería, o sea, la capacidad de ser brujo, se transmite mediante la vía materna. Y ellos dicen que se transmite con una sustancia que hay en el hígado de cada persona. Ahora, por otra parte, Evans Pritchard dice que existe el mito de que originalmente todos los miembros de la tribu Asande procedían de la misma familia. Si eso es así, entonces la conclusión lógica a la que habría que llegar es que todas las personas son brujas en esa tribu, porque si todos eran originalmente parte de la misma familia y la pertenencia a la brujería se transmite mediante la biología, pues entonces la conclusión que tenemos que adscribir de eso es que todos somos brujos. O sea, todos los miembros de esa tribu. Y Evans Pritchard decía, bueno, pero esta gente no se da cuenta que está incurriendo en una incoherencia. El filósofo Peter Winch, filósofo seguidor del filósofo Ludwig Wittgenstein, reclamaba a Evans Pritchard de una forma de colonialismo epistemológico al tratar de imponer sus posturas o su proceder lógico a pueblos que no contemplaban la lógica. Y decían, bueno, los Asandes sencillamente tienen una forma de razonar distinta a la de nosotros y nosotros no podemos pretender imponer estos conceptos lógicos que realmente son de aplicabilidad particular a otros pueblos. Bueno, yo te diría que no hay evidencia alguna de que los principios lógicos sean de aplicabilidad particular. Pero obviamente este pueblo no los aplicaba. Por supuesto, y existen grupos humanos también, incluso en Occidente y en el primer mundo, que mantienen creencias que son mutuamente contradictorias. Y el hecho de que una persona individual o un grupo de personas sostenga posiciones contradictorias no invalida el principio de no contradicción. El principio de no contradicción no es un principio moral, no es un principio, oye, que yo pueda dejar de utilizar o no dejar de utilizar. Si yo quiero ser racional, si yo quiero incluso comunicarme, si yo quiero actuar con racionalidad, yo tengo que aplicar el principio de no contradicción. De otra manera, sencillamente no hay comunicación. Yo puedo sostener creencias contradictorias. En ese caso, yo particularmente estoy siendo contradictorio. No estoy siendo consecuente, no estoy razonando de una manera correcta. Eso no invalida la universalidad del principio. Pero los relativistas habrían dicho, tu manera de razonar no es que sea incorrecta, es sencillamente distinta a como la lógica lo contempla. Claro, pero no eso, por ello incorrecta. Claro, pero eso presupone, pero ahí estamos presuponiendo que los principios mismos de la lógica son un constructo humano y eso no ha sido probado. Eso no ha sido probado, eso es una sencilla afirmación que hace el relativista. Pero obviamente yo aquí estoy jugando abogado del diablo, pero sí quiero señalar una dificultad, que así como no ha sido probado que los principios de la lógica son un constructo humano, tampoco ha sido probado que existen trascendentemente y objetivamente, porque precisamente son axiomas y no son demostrados. Y precisamente porque no son demostrados, uno los conoce porque son autoevidentes. Que muchas personas no los consideren autoevidentes no quiere decir que no lo sean. Así como que muchas personas no caminen, no quiere decir que no sea natural para el ser humano caminar. Oye, hay una inmensidad de personas en su vida cotidiana, yo te diría prácticamente toda la humanidad, asume como autoevidente los tres principios fundamentales de la lógica. Incluso los relativistas que plantean que esto es meramente constructo humano, para poderse expresar en el lenguaje, tienen que servirse de estos principios porque no hay otra manera. Yo te diría, hay una muy buena base para pensar que estos principios no son meros constructos humanos, sino que sencillamente nuestra mente los encuentra en la realidad. Oye, y son un presupuesto fundamental para comunicarse. Mira, y esto tiene relación con algo que ya Aristóteles mencionaba en su Metafísica,
Aristóteles se planteaba el problema del escéptico griego, una persona contemporánea, que solamente afirmaba que se podían afirmar contradictorios, que yo podía afirmar que el fuego quema, que el fuego no quema, que existe el fuego, que no existe el fuego, sin mayor problema. Aristóteles decía, bueno, uno realmente puede decir cosas contradictorias, pero en realidad no está diciendo nada. Y al tratar de afirmar que el principio de no contradicción no vale, yo mismo estoy presuponiendo que vale. Yo mismo estoy presuponiendo que mi lenguaje tiene un sentido, que significa esto y no esto. Entonces, Aristóteles llegaba a la conclusión, bueno, el que quiere negar los primeros principios, voluntariamente se convierte en un vegetal. Ni siquiera puede hablar, ni siquiera podría utilizar el lenguaje. Vamos a ir a escuchar un tema musical y regresamos conversando sobre otros filósofos más recientes que han defendido otras variantes del relativismo.